Ya, mi amor, gracias. Vamos a continuar, mis amados, con el estudio que estamos teniendo del Evangelio en la carta de los Gálatas. ¿Qué es el Evangelio, mis amados? El Evangelio es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y el Evangelio, hermanos, lo que Cristo hizo, declara justos a aquellos que tienen fe en Cristo. No a aquellos que se portan bien, no a aquellos que dejaron de mentir, de robar, de engañar, sino a aquellos pecadores que se arrepintieron y creyeron en Cristo. Eso hace el Evangelio, hermanos. Y el día de hoy el tema es: Cristo nos hizo libres. Es algo, hermanos, que el apóstol Pablo quiere recordarle a la iglesia de los Gálatas, pero también a nosotros, que el Evangelio nos hizo libres. Y si tú estás aquí en esta mañana, sin Cristo, el único que te puede hacer libre es Cristo. Y dice Gálatas capítulo 5, versículo 1, quiero que vayan con su vista ahí, voy a regresar después a lo anterior, pero este es el pasaje en el que me quiero centrar, hermanos. Gálatas 5:1, pongan atención con su vista ahí. Estad pues firmes en la libertad, ¿con qué, hermanos? Cristo nos hizo libres. Y de ahí es de donde tomé el tema, hermanos. Y luego dice Pablo: y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El yugo, para los que conocen del trabajo en el campo, el yugo es algo que se le coloca a dos bueyes para que hagan un trabajo. Bueno, Cristo dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Así que, ¿cómo puedes ser libre de cualquier pecado? Ve a Cristo. ¿Cómo puedes tener libertad en que tal vez estás buscando en tu hogar, en tu persona, en tu trabajo, en lo que haces plenitud? No la encontrarás. Únicamente en Cristo vas a encontrar esa libertad y vas a poder ser hijo de Dios, hermano en Cristo, esposo, padre, madre, abuela, lo que sea, solamente por lo que Cristo hizo por ti. Pero el tema entonces es: Cristo nos hizo libres. Si alguien cree que es libre y no está en Cristo, pues el problema es que es esclavo del pecado. Así que el día de hoy, hermanos, voy a regresar un poco al capítulo 4, en el versículo 20, pero ese es el tema principal. Voy a estar refiriendo mucho a la libertad que Cristo nos da. Y, mis amados, me gustaría orar para dejar este tiempo en manos del Señor. Dios, en esta mañana te pido que hables a nuestra vida, Señor. Nuestro corazón está endurecido por el pecado, que lo limpies de toda maldad, que podamos recordar que solo en Cristo tenemos esa libertad. Y aún si hay alguien, mi Dios, que está sin Cristo, que tú le des a Cristo en esta mañana o en este día, para que él pueda ser libre, o ella. No sé si sea hombre o mujer. Si alguien está sin Cristo, que tú le des a Cristo hoy, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, dice el versículo 20 de Gálatas capítulo 4, la carta a los Gálatas, hermanos, es escrita por Pablo. Y Pablo, hermanos, fue un religioso que mataba cristianos creyendo que lo que estaba haciendo estaba correcto. Probablemente tú digas: bueno, pero pues yo no he hecho cosas tan graves. Pero al Pablo conocer a Cristo, dice que él quedó ciego, y después de 3 días él recobró la vista. Después fue bautizado por Ananías, y a partir de ahí él comenzó a servir y a hablar de Cristo. Él antes hablaba, hermanos, de reglas que la gente tenía que hacer, pero Pablo, hermanos, también enfrentó luchas en las cuales hasta que él conoce a Cristo puede reconocer que ahora era libre para ser esclavo de Cristo. Es algo interesante que espero la próxima semana explicarlo. Mas dice aquí, hermanos, el versículo 20, Gálatas 4:20, hermanos, quiero que este pasaje sea fácil para los que lo escuchan por primera vez. Así que dice el versículo 20, Gálatas 4, versículo 20, dice lo siguiente: quisiera estar con ustedes ahora mismo, y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Hermanos, esta iglesia había querido guardar ciertas cosas de la ley para salvarse. Y día tras día nosotros somos muy semejantes a ellos, hermanos. El ser humano, cuando conoce a Cristo, quiere comenzar a hacer obras para ganar su salvación y para verse mejor que los demás. Mas Pablo, hermanos, está preocupado por esta iglesia, y él les dice: quisiera estar con ustedes ahora mismo, y cambiar de tono, pues estoy perplejo. Esto tiene que ver, hermanos, con que había una preocupación grande en el corazón de Pablo, y él estaba preocupado porque esta iglesia, hermanos, había
abrazado otra enseñanza que no era Cristo únicamente, sino que tenían que hacer ciertas cosas para salvarse. Yo te pregunto en esta mañana, si tú murieras hoy, no quiero que mueras, pero si hoy tocara que tu cordón de plata, dice Salomón en Eclesiastés, se rompiera y murieras, la pregunta es si estás convencido de que irías al cielo por lo que Cristo hizo por ti o por tus buenas obras. Y en esta mañana quiero llamarte a que confíes en que Cristo hizo todo, porque probablemente tú has puesto tu confianza o tu esperanza en lo que tú has logrado hacer a lo largo del tiempo que has creído en Cristo. Y el apóstol Pablo, hermanos, nos va a recordar algo del Antiguo Testamento, una alegoría. Ahorita veremos qué es esto. Así que dice el versículo 21, es ahí donde vamos a continuar hoy, hermanos. Dice lo siguiente: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿qué dice ahí, hermanos? No habéis oído la ley. Y el apóstol Pablo, hermanos, va a usar la escritura para volvernos a Cristo. Recuerden que toda la Biblia, hermanos, nos conduce a Cristo. Y el primer punto es, ¿quieres estar bajo la ley? Hermanos, probablemente tú crees que seguir a Cristo es dejar de hacer ciertas cosas para salvarte. Crees que seguir a Cristo es comenzar a no hacer cosas, y eso es un cristiano, y creo que estaríamos en problemas, hermanos, porque lo único que tienes que hacer es confesar tu pecado, saber que Cristo murió, pedirle a Dios que te perdone y te salve, y es ahí donde vas a poder ser libre y ser salvo, y ahora poder seguir a Cristo. Mis amados, el apóstol Pablo decía que ojalá pudiera estar con ellos. Y es por eso que él creía que quizá al verles, al oírles, al conversar con ellos, este cambio, hermano, se iba a producir más rápidamente en ellos. Probablemente tú también has sido enseñado por personas que te han puesto reglas para seguir a Cristo. Y eso no es así, hermanos. Seguir a Cristo es saber que tus pecados seguirán siendo pecados que Dios odia hasta el final de tu vida. Probablemente no sean igual de graves que los que cometías en tu juventud, pero seguirán siendo pecados. Aún no perdonar en tu corazón, guardar resentimiento hacia alguien, odiar a alguien, sigue siendo pecado, hermanos. Y es por eso que el apóstol Pablo quería estar con ellos. Y en el capítulo 3, versículo 1, vean lo que les dice Pablo. Vean, esto ya lo vimos, pero en el capítulo 3, versículo 1, ¿cómo les dice al principio? Oh, Gálatas, ¿qué? Insensatos. Hermanos, esta palabra es como que Pablo me dijera a mí, no seas necio. Guardar los días, los meses, dejar de hacer cosas no te va a salvar. Te va a salvar conocer a Cristo y confiar en Él. Únicamente, hermanos, ¿cuál es el problema? Que probablemente hay personas que nos han enseñado que tenemos que hacer ciertos rituales o ciertas cosas para salvarnos. Y la Biblia dice, no sean insensatos. Y aún mi insensatez, hermanos, mi necedad fue llevada en Cristo en la cruz. Así que, hermanos, Pablo estaba molesto, hermanos. Pablo estaba con un tono de voz preocupado, pero al mismo tiempo enojado, porque alguien les estaba diciendo cosas que no eran ciertas. Aún si tú o alguien te ha puesto cargas, hermanos, lo único que tienes que hacer es confiar en Cristo. Vean en el capítulo 2, que ya lo vimos, en el versículo 16. Vayan conmigo ahí, por favor. Capítulo 2, versículo 16. Dice lo siguiente: sabiendo que el hombre, ¿qué dice ahí? No es justificado, ¿por qué, hermanos? Por las obras de la ley. Así que si tú has dejado de robar, de mentir, si tú estás honrando a tus padres, qué bueno, pero guardar la ley no te va a salvar. Dejar de hacer ciertas cosas no te va a salvar. Si tú no has creído en Cristo, estás en problemas aún con Dios, porque lo que necesitas hacer es confiar en lo que Cristo hizo totalmente en la cruz. Así que, mis amados, dice aquí, sabiendo que el hombre no es justificado, o sea, tú no serás justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué, hermanos? Por la fe en ¿quién? En Cristo, por creer en Cristo. El ladrón en la cruz, hermanos, muere y él aparece en el cielo. Y él fue al cielo, hermanos, no porque fue a la iglesia, no porque se bautizó, no porque estuvo con Jesús, hermanos, sino porque se arrepintió y creyó en Cristo. Únicamente, ¿qué tienes que hacer tú el día de hoy? Pedirle perdón a Dios y creer en Cristo. No es decir, bueno, es que yo no participo en las fiestas de los no creyentes. Eso no te salvará. Probablemente tú has sido mal enseñado y has creído que dejar de hacer ciertas cosas, vestirte de cierta manera, hablar de cierta manera, hermanos, te va a hacer mejor persona. Y no es así, hermanos. Es por eso que Pablo, regresen al capítulo 4, versículo 21,
Dice Pablo, los que quieren estar bajo la ley. Yo te pregunto, ¿tú quieres estar bajo la ley? ¿Quieres estar sometido? Recuerda que la ley, el que nos comentaba Pablo antes, había alguien que instruía a un niño desde pequeño hasta los 16 años, que lo estaba golpeando todo el tiempo, ¿recuerdan? Y ese maestro, ese ayo, ese guía, hasta que él era mayor de edad, hermanos, era puesto en libertad, hermanos. La ley, hermanos, no salva a nadie. Cumplir la ley no salva a nadie. Lo que nos salva es Cristo. Así que, ¿quieres estar bajo la ley? Es el primer punto, hermanos. Ahora, Pablo va a usar una comparación muy práctica. Para los que no han oído esto, espero en Dios lo entendamos fácil. Dice el versículo 22 al 27, lo voy a leer junto. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2 hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar, son nombres extraños tal vez, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está como, hermanos, en esclavitud. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ¿qué dice ahí? Es libre, hermanos. Una está en esclavitud y otra es libre. Y ahorita lo entenderemos. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que no tiene marido. Ahora, mis amados, una alegoría es una figura que se usa símbolos o personajes para que tú puedas entender algunas ideas. Quiero pedirles que vayan conmigo a Génesis capítulo 15. Quiero explicarlo de una manera muy sencilla, esto que Pablo está hablando aquí, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, va a acudir a la escritura. ¿Qué tienes que hacer tú cuando tengas algún problema de entender algo? Ir a la escritura. No tienes que inventar algo, no tienes que imaginarte algo, hermanos. La escritura es toda ella suficiente. ¿Tienes algún problema económico? Ve a la escritura. ¿Tienes algún problema de tu incredulidad? Ve a la escritura. ¿Tienes algún problema en tu hogar? Ve a la escritura. Hermanos, la escritura es la única confiable y es la única que nos va a dar discernimiento. Probablemente nunca hayas leído la Biblia. ¿Qué tienes que hacer? Ir a la escritura, abrir la Biblia y leerla, hermanos. Aún si tú quieres conocer a Dios, tienes que ir a la escritura, hermanos. Génesis capítulo 15. ¿Están ahí? Vean lo que dice, hermanos, en este libro de Génesis. Aquí, hermanos, en Génesis capítulo 15, Dios había creado todo, Adán y Eva habían caído, ya había sido el diluvio, ya había terminado el diluvio, Dios había secado la tierra nuevamente, ahora Dios había llamado a Abraham para que saliera de su tierra y siguiera y oyera su voz. Y en el capítulo 15 tiene como título, Dios promete a Abraham un hijo. ¿Lo ven ahí? Ahora, versículo 4, hermanos. Luego vino a Abraham, a él, palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino que, ¿qué, hermanos? Un hijo tuyo será el que te, ¿qué, hermanos? Heredará. ¿Qué va a hacer el apóstol Pablo, hermanos? El apóstol Pablo va a ir al libro de Génesis, hermanos. Y Dios, hermanos, en Génesis le promete ahí un hijo a Abraham, hermanos. Este hijo de Abraham, de ahí, muchos años más adelante, nacería Cristo. Es por eso que Dios es fiel, hermanos. Probablemente hay cosas que no vemos ahora, pero si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir a su tiempo. Y tú puedes estar tranquilo y quieto de que es Dios quien va a cumplir lo que promete. Él es fiel. Yo pregunto a los que estamos aquí, ¿alguna vez han prometido algo que no han cumplido? Creo que todos. Bueno, Dios es alguien que promete y Dios es alguien que cumple. Nosotros somos falibles, hermanos. Ahora, vayan a Génesis capítulo 16, versículo 1. Génesis 16. Dice, Sarai, mujer de Abraham, ¿qué dice ahí? No le daba hijos. Esta Sarai o Sara, hermanos, es la esposa de Abraham y no le daba hijos, era estéril. Y ella tenía una sierva egipcia. ¿Cómo se llamaba?
Agar. Recuerdan que Pablo nos está diciendo una explicación entre Agar y un monte. Bueno, vean lo que va a comparar Pablo. Dijo entonces Sarai a Abraham. Ya ves, vean la voz de la mujer, hermanos. La mujer le va a decir a su esposo, hermanas, mujeres, aún es bueno tener cuidado en la manera de hablar a sus maridos. Y lo vemos en la escritura. La Biblia dice, hermanas, que ustedes son nuestra ayuda. Mas aquí vamos a ver, hermanos, algo que Abraham, al igual que Adán, escuchó la voz de su mujer y se equivocó. Vean lo que va a suceder aquí. Dijo entonces Sarai a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Pregunta, hermanos, ¿Dios la había hecho estéril? Sí, porque es Dios, hermanos, el que da un hijo y es Dios el que no da hijos. No es un médico, no es la medicina, y si Dios a alguien lo quiere hacer muy fructífero, lo hará. Ahora, ella tenía la razón en esto, pero vean la manera de hablar de ella. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. ¿Y qué hizo Abraham, hermanos? Atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva la egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Hermanos, dice más adelante, vayan al capítulo 21 de Génesis, voy a saltar un poco, no me voy a quedar mucho aquí, hermanos, pero dice el capítulo 21, versículo 1, pásale. Dice el versículo 1, visitó Jehová a Sara, como había dicho. Hermanos, vemos la fidelidad de Dios. E hizo Jehová con Sara, ¿cómo, hermanos? Como había hablado. Vemos la promesa de Dios. Dios había prometido darle un hijo en su vejez y se lo dio, hermanos. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en el que Dios le había, ¿qué? Dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham, ¿de cuánto, hermanos? De 100 años cuando nació Isaac su hijo. ¿Y saben por qué Dios le dio a los 100 años un hijo a ellos? Porque es Dios, hermanos, quien iba a manifestar su poder. Ellos humanamente lo hicieron en sus fuerzas y Dios proveyó cierta, pues, que procrearan un hijo. Pero Dios había prometido que de su vejez, hermanos, de una matriz estéril, a los 100 años de Abraham, hermanos, iba a darle un hijo. Así que dice el versículo 8, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva, esta es la mujer, hermanos, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Así que, mis amados, Pablo nos va a decir, hermanos, regresen conmigo a Gálatas, capítulo 4. Pablo nos dice algo muy importante, hermanos, que está en la Escritura. Pablo nos declara, mis amados, que el significado de esto que sucedió, hermanos, esto fue real. Un matrimonio de 100 años, hermanos, de edad. Dios les promete un hijo, pero ellos se adelantan y la esposa le dice a su esposo que tenga intimidad con su sierva para que ellos puedan obtener lo que Dios les había prometido que iba a darle a ellos, hermanos. Así que, mis amados, Pablo nos declara cuál es el significado espiritual de una historia muy conocida. La de 2 mujeres que vivían en las tiendas de Abraham, su esposa Sara y Agar, hermanos, era la esclava personal de Sara. Ella le entrega a Abraham, hermanos, a fin de que Sara pueda obtener un hijo a través de ella. Agar, hermanos, da a luz a Ismael. Algunos años después, hermanos, Sara dio a luz, ¿recuerdan el nombre de su hijo? Isaac. Y mis amados, Sara y su hijo son descritos como representando, escuchen esto, a todo el pueblo que vive por la fe. Pablo está usando un ejemplo de una vida real, hermanos. Y en contraste a Agar y su hijo, hermanos, ¿recuerdan que la mujer le pidió que la echara fuera? Hermanos, esta Agar con su hijo Ismael, hermanos, representan a la ley.
todos aquellos que quieren guardar la ley, hermanos, están bajo esclavitud. Todos aquellos que son hijos de la promesa, por medio de Sara e Isaac, que es de donde nace Cristo, hermanos, somos libres. Yo te pregunto en esta mañana, ¿a qué grupo perteneces? ¿Estás bajo la ley, guardando, esforzándote en tus fuerzas para agradar a Dios? ¿O eres hijo de la libre, hermanos? La que es la verdadera descendencia de Dios, que es Cristo, hermanos. Ahora, el hermano William Hendrickson comenta que hay una marcada diferencia entre el hijo de Agar, hermanos, la esclava, y el hijo de Sara, la libre. Pero esa diferencia, hermanos, no es física. Es una diferencia espiritual. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que representa para todos aquellos que están viviendo bajo la ley, para todos aquellos que quieren guardar la ley para salvarse, hermanos, y para todos aquellos que viven por la fe. Yo te pregunto en esta mañana, en tu tiempo que has seguido a Cristo, que has creído que sigues a Cristo, ¿en qué estás viviendo? ¿En tus obras o en lo que Cristo hizo? Y eso es importante, hermanos, porque en otras palabras, aquellos que descansen en sus obras que pueden realizar, hermanos, esto es una carga pesada. Mas aquellos que descansan en la promesa de la gracia de Dios, hermanos, están libres. Y es por eso que tú, a pesar de haber hecho las cosas incorrectas, el día de hoy puedes ir a Cristo para poder ser libre y dejar de esclavizarte en cosas que no has podido cumplir y hacer. Así que, hermanos, lo que el hijo que le da a Agar, hermanos, era de una manera natural que o un hombre y una mujer tener esta intimidad, tuvieran un hijo. Tal vez ella era más joven, la Biblia no dice qué edad tenía ella, pero mis amados, Dios había prometido a Abraham y a Sara, hermanos, y ellos tenían que esperar en el tiempo de Dios. Probablemente tú estás apresurando a algo que el Señor no ha cumplido todavía. Ahora sabemos que el cumplimiento es Cristo y todo se cumple en Cristo, mis amados. Mas cuando ellos tomaron e hicieron las cosas a su manera, hermanos, tuvieron consecuencias, aún hubo problemas en el hogar. Y esto lo podemos aplicar de una manera en nuestras malas decisiones que en ocasiones tomamos, hermanos, no considerando a Dios y sabiendo que Él es fiel, Él ha prometido algo y lo va a cumplir a su tiempo, hermanos. Así que, mis amados, cuando Abraham y su esposa él fue aconsejado por su esposa, hermanos, y él se llegó a Agar, él tuvo un resultado, hermanos, que tuvo consecuencias y de ahí nació un hijo. Sin embargo, mis amados, el final que buscaban con este proceso no se realizó porque el hijo de esta mujer, hermanos, no era el hijo que Dios había prometido. ¿Recuerdan? Dios le había dicho a Abraham y a Sara que de él iba a traer su descendencia, hermanos. Y por otra parte, hermanos, Isaac nació como resultado de la fe de Abraham. Ahora voy a pedirles que vayan conmigo a Romanos capítulo 4. No pierdan Gálatas 4, hermanos. Romanos capítulo 4. Y en Romanos capítulo 4 dice algo que llama mucho mi atención, hermanos. Romanos capítulo 4. Versículo 19. Ahora, probablemente tú, al escuchar de Cristo, al entender un poco de lo que Cristo hizo por ti, tú has puesto ciertas reglas o normas para llevar las que te han costado seguir a Cristo. Probablemente no has entendido que en Cristo ya eres libre para ahora poder hacer la voluntad de Dios, no perfectamente, pero ahora vas a poder descansar en que Cristo hizo todo por ti. Vean lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Vean cómo describe Pablo a Abraham, que ya estaba como, hermanos, como muerto, siendo de ¿cuánto, hermanos? De casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ahora, quiero que vayan a Romanos capítulo 9, avancen un poquito ahí adelante. Romanos capítulo 9. Y dice lo siguiente Pablo, hermanos. Esto es el capítulo 9, versículo 8. Esto es, no los que son hijos, según qué, hermanos, la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos, según qué, hermanos, la promesa, son contados como descendientes. Ahora, esto es importante, hermanos, porque aunque Abraham tuvo 2 hijos, solo uno
era el que Dios había prometido que de ahí vendría el Salvador del mundo. Ahora, vayan conmigo a Hebreos capítulo 11, por favor. Ahora, probablemente tú naciste en un hogar que tus padres no eran creyentes, o naciste, aún los más pequeños que están aquí, en un hogar donde tus padres son creyentes. Bueno, el ser hijo de padres que son creyentes no te hace creyente. Tú necesitas arrepentirte y creer en Cristo. Vean lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 11. Dice lo siguiente: por la fe, también la misma Sara, ¿qué dice ahí, hermanos? Siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque, ¿qué, hermanos? Creyó que era fiel quien Dios, hermanos, quien lo había prometido. Versículo 12. Por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Mis amados, regresen conmigo a Gálatas. Cuando nace Isaac, hermanos, a la edad de casi 100 años, fue Dios, hermanos, el que estaba haciendo y cumpliendo sus promesas, hermanos. Y es de ahí, de donde ahora nosotros podemos tener la esperanza que lo que Cristo hizo por nosotros es algo completo, hermanos. Probablemente tú has basado nuevamente tu salvación en lo que tú has logrado hacer. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuántas cosas has logrado hacer para ir al cielo? Probablemente muchas, pero ninguna de ellas te llevará al cielo. Cuando tú descansas en lo que Cristo hizo, por el contrario, puedes saber que si mueres, aunque no hayas dado dinero a una persona, no hayas leído una vez la Biblia, si tú te arrepientes y crees en Cristo, vas a ir al cielo. Esa es la buena noticia del Evangelio. Ahora, hermanos, en Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo, hermanos, nos dice algo muy importante. Versículo 28, dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac, ¿qué dice ahí, hermanos? Somos hijos de la promesa. Hermanos, ninguno de los que está aquí son judíos de nacimiento, mas todos aquellos gentiles que se arrepienten y creen en Cristo, en el momento que se arrepienten y creen, hermanos, pasan a ser parte de esa promesa que Dios había hecho, que es Cristo, hermanos. La promesa que Dios le había hecho a Abraham es que de él nacería alguien que vendría a salvar al mundo. Así que, hermanos, fue por el Espíritu Santo que Dios hizo esa promesa y él la cumplió. Y es por eso, mis amados, que cuando una persona, escuchen esto, basa su esperanza en sus propios esfuerzos, hermanos, se está entregando a un esfuerzo inútil. Y Pablo está comparando eso. Todo aquel que base su esperanza en lo que logra hacer, eso es inútil. Eso pasó con Abraham, hermanos. Es un ejemplo de un matrimonio que tomó una mala decisión y esto no fue lo que Dios había prometido. Ahora, hermanos, la esclavitud que resulta de confiar en las obras de la carne, hermanos, produce muerte, mas sin embargo, al confiar en Cristo vas a poder tener libertad. ¿Qué tienes que hacer tú el día de hoy si has confiado en tus obras, como lo que está poniendo en ejemplo Pablo, hermanos? Confiar en Cristo únicamente. No confiar en lo que has logrado hacer, sino confiar únicamente en Cristo, que es a través de Él, hermanos, que obtenemos la bendición y puedes gozar plenamente de la vida eterna. Ahora, mis amados, no es producto del esfuerzo humano, sino es la realización de la promesa de Dios. Dios prometió, hermanos, que de alguien que casi estaba muerto, 100 años. ¿Quién tiene de aquí 100 años? Carmelita, que no está el día de hoy con nosotros, pero imagínense, alguien de casi 100 años, Dios le prometió que iba a tener un hijo y Dios cumplió. Ese es Dios, hermanos. Ese es el Dios que aún de alguien muerto como nosotros, hermanos, nos da vida para que ahora hagamos su voluntad. Así que, hermanos, la morada de Dios con nosotros se cumple en Cristo, y el verdadero templo, hermanos, como dice Jesús, esa verdadera Jerusalén es donde está Cristo, hermanos. Es por eso que esa promesa se aplica a nosotros, a ti y a mí, cuando tú te arrepientes y crees en Cristo. Ahora, vean lo que dice el versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas nuevamente, hermanos, vean lo que dice Pablo. ¿Qué dice la Escritura? Hermanos, en tercer lugar, hermanos,
La pregunta es si eres un hijo de Dios. La pregunta no es si has venido a la iglesia, si has leído la Biblia, si te has bautizado, si no. La pregunta es si eres un hijo de Dios. Por eso dice ahí, hermanos, el apóstol Pablo, que Dios había prometido hacer algo y Él lo hizo para que Él fuera glorificado. Hermanos, tú y yo no hemos hecho nada para ir al cielo. Lo hizo todo Cristo y es ahí donde podemos descansar. Ahora, mis amados, todos los que ahora están en Cristo son hijos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Qué sucede con los que no están en Cristo verdaderamente, hermanos? Dice que ellos están bajo esclavitud. Y recuerdan lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 8. Solo quiero que lo escuchen, no quiero que vayan ahí, pero quiero que lo escuchen. En Juan capítulo 8, versículo 45, dice el Señor Jesucristo algo que llama mi atención. Escuchen esto. Dice lo siguiente. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, hermanos, esto es sencillo. Aún los mentirosos que han creído en Cristo, en el momento que alguien se arrepiente y cree en Cristo, hermanos, en ese momento es adoptado por Dios. A pesar de que hayas vivido una vida terrible, guardando la ley, haciendo buenas obras, guardando los días, viniendo a las reuniones, tú necesitas únicamente confiar en Cristo, nada más. No necesitas hacer nada más que arrepentirte y creer en Cristo para que puedas tener paz y descanso a tu alma. Ahora, hermanos, esto es importante porque la expulsión de Agar y su hijo, hermanos, nos recuerda, escuchen esto, que las obras y la gracia, hermanos, no pueden trabajar juntas. Tus obras no son parte de la salvación. Dice la palabra que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Pero ni una de tus obras, ni de las mías, nos va a llevar al cielo. Únicamente las obras perfectas de Cristo. Y nuevamente, hermanos, vean lo que el apóstol Pablo le recuerda. Versículo 28. Así que, hermanos, ¿quién es un hermano en Cristo, hermanos? Alguien que ha pecado terriblemente, que ha tratado de guardar la ley, pero que se ha arrepentido y ha creído en Cristo. Alguien que ha pasado de las tinieblas a la luz. Hermanos, y es por eso que en el versículo 30 dice lo siguiente. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hermanos, esto es algo sencillo. El que Abraham expulsara a Agar y a su hijo, tú puedes decir, bueno, pero ¿por qué los echó fuera? Pues tenía ya 2 hijos, tenía que mantenerlos. No es así, hermanos, porque esto era algo que Dios no había determinado así, hermanos. Él tenía que expulsar a Agar y a su hijo, y eso nos debe recordar a nosotros, hermanos, que tus obras y las mías no sirven de nada. Nada, hermanos. Y el día de hoy debería ser un descanso saber que no voy a ir por mis obras al cielo, sino por las obras perfectas de Cristo. Únicamente. Así que, hermanos, para el que cree en Cristo, es fundamental, mis amados, conocer la Escritura. Solamente para aquel pecador que se arrepiente y confía en Cristo, hermanos, es un descanso. Imagínate que al final de tu vida llegues delante de Dios y el Señor saque todo lo profundo de nuestro corazón. Hermanos, creo que aún hay pecado cuando estamos viendo el pecado de los demás. Aún el Señor Jesús, ¿recuerdan? Él dijo que somos hipócritas cuando vemos la paja del otro y no vemos la viga en nuestro ojo. Así que, hermanos, vean el versículo 21, regresen un poquito. Decidme los que quieren estar bajo la ley. Versículo 22. Porque está escrito, hermanos, la Escritura es la única que nos va a ayudar a entender que la salvación totalmente para los pecadores es por gracia, es un regalo de Dios. Hermanos, no cuesta dinero, no cuesta sacrificios, no cuesta hacer nada más que arrepentirte y creer en Cristo. Eso es lo único que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer el día de hoy? Si has basado tu salvación, o yo he basado mi salvación, yo le decía a Emma, en ocasiones yo baso mi salvación en lo que yo logro hacer. Es que el día de hoy le prediqué a una persona, le hablé de Cristo a otra, hermanos. Eso de nada sirve, porque mi salvación descansa únicamente en lo que Cristo hizo. Por eso dice Pablo, echa fuera la esclava. Hermanos, las obras, si no van acompañadas de fe, como estamos estudiando ahora Santiago, hermanos, probablemente son obras que estoy haciendo en mis fuerzas. Así que, hermanos, lo único que es confiable es la Escritura. Por eso dice Pablo, hermanos, versículo 30, mas
¿Qué dice la Escritura? Hermanos, si tú y yo vamos a la Escritura día tras día, nos vamos a dar cuenta que la salvación de hombres y mujeres únicamente es por arrepentirse y creer en Cristo. No deberíamos añadir nada a lo que Cristo hizo. Es por eso que el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, regresen ahí, Gálatas 2:20, dice lo siguiente, Pablo: con Cristo estoy juntamente, ¿qué, hermanos? Ya morí, ya no vivo para mí, ya entendí que ahora vivo para Él, quiero agradarle a Él, que todo lo que haga, mis amados, en el hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia, hermanos, sea por Él y para Él. Y que entienda que las obras que yo hacía tal vez eran sin fruto porque las hacía en mis fuerzas. Así que, hermanos, la Escritura es la única confiable, no mis palabras, hermanos, no mis razonamientos. Ahora, vean el versículo 31 de Gálatas 4:31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. ¿A quiénes? A los que han creído en Cristo. No somos hijos de la esclava. Por eso es que Abraham tuvo que echarla fuera, porque la esclava Agar, hermanos, representaba a todos aquellos que quieren guardar la ley. Es así de sencillo, hermanos. Si tú quieres guardar la ley, tú estás bajo esclavitud. Pero si tú descansas en Cristo, que de ahí, él es la promesa que Dios le dio a Abraham, tú estás libre para que ahora puedas hacer de una manera libre lo que el Señor te llama a hacer. Ahora, hermanos, dice el versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de ¿qué? De la esclava o de la sierva, sino de ¿quién? De la libre, hermanos. Aún, mis amados, si tú has sido creyente en Cristo y en alguna ocasión te has puesto alguna carga, aún, mis amados, el venir aquí a la iglesia el domingo es una carga, pues lleva eso al Señor, porque esto no debería ser una carga, el estar aquí reunido para escuchar la palabra. Debería ser algo que tú anhelas para el bien de tu alma. Y el día de hoy recordar que no es una obligación como, es que tengo que ir a la iglesia. Hermanos, es una bendición poder reunirnos para conocer al Señor y saber que en Cristo hay libertad. ¿Por qué, hermanos? Él fue molido por nuestros pecados. Para que ahora, a pesar de mis pecados, mis amados, ¿quién de aquí tiene 5 años en Cristo? O 10, o 2 años, o 1 año en Cristo. Piensen, o medio año. Bueno, aún tú puedes decir, bueno, es que yo tengo 10 años y ahora creo que soy un poco mejor que el que tiene 1 mes. Hermanos, es en Cristo donde el que tiene 10 años y el que tiene 1 año y el que tiene 40 años, en Cristo, hermanos, es libre para vivir para el Señor. Ahora, mis amados, todos los creyentes de todos los lugares y de todos los tiempos, somos hijos de Dios por la obra de Cristo, no por nuestras buenas obras. El ejemplo es fácil. Abraham tuvo 2 hijos, uno en sus fuerzas y otro en el cumplimiento de Dios. Y es ahí, mis amados, donde debemos descansar, en lo que Cristo ya hizo por mí, no en lo que yo logre hacer en mis fuerzas. Pablo está ejemplificando esto, hermanos. Si tú haces las cosas aún en tus fuerzas, no habrá bendición. Si los haces en las fuerzas del Señor, Él va a proveer lo necesario. Él proveyó a Cristo, hermanos, para salvarnos. Y salvarnos del infierno, ¿se imaginan? El Señor Jesús tenía que venir a esta tierra, nacer, vivir, morir y resucitar, hermanos, para que ahora seamos descendientes por la gracia de Dios, no por nada que hayamos hecho, hermanos. Y es por eso que vivir por la fe en Cristo, hermanos, debería ser algo que me causa gozo, que día tras día yo debo recordar que es por Cristo que yo estoy con vida y estoy camino al cielo, no por lo que logre hacer ese día, sino por lo que Cristo hizo por mí. Así que, hermanos, vivir por la fe, hermanos, va a producir gozo para darte libertad y entrar al trono de la gracia a pesar de tus pecados. Hermanos, esa libertad es a la vez el ser librado de la maldición de la ley. ¿Qué va a suceder, mis amados? Con todos aquellos que quieran guardar la ley, van a estar bajo maldición por la eternidad. Ahora, hermanos, Dios envió a su Hijo para comprarnos de la esclavitud espiritual. Hay un hermano que se llama William Cowper y él dice lo siguiente: ¿dónde está la dicha que conocí cuando por primera vez busqué al Señor? ¿Dónde está la contemplación refrescante que Jesús y su palabra me entregaron? ¿Qué horas más quietas gocé una vez? Qué dulce es todavía recordarlo, pero me han dejado un doloroso vacío. Escuchen esto, que el mundo jamás podrá satisfacer. Hermanos, el mundo, este mundo en el que estamos, hermanos, es temporal.
Si tú no has confiado en Cristo, ¿qué debes hacer? Pedir perdón a Dios por tus pecados antes de que sea demasiado tarde, para que no sigas siendo esclavo o esclava del pecado, para que ahora seas esclavo de Cristo. Y esto parecería algo que no tiene mucha congruencia. ¿Cómo voy a hacer a pasar de ser esclavo del pecado, ahora ser esclavo de Cristo? Hermanos, en Cristo vas a poder ser libre. Y Pablo, hermanos, no quiere que esta iglesia crea que cumplir la ley lo salvará. Vean en el capítulo 5, versículo 1. Dice lo siguiente: estad pues, ¿qué, hermanos? Firmes en la libertad con que, ¿qué, hermanos? Cristo nos hizo libres. ¿Cómo dice ahí? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hermanos, Pablo no quiere que tú y yo creamos que cumplir la ley nos va a salvar, hermanos. Él quiere que entendamos que solo Cristo, hermanos, puede darnos esa libertad. Que solo Cristo, cuando Él toma el control de tu vida, Él es el que va a guiarte hasta el final. Hermanos, Él ya terminó esa carrera. Por medio de Cristo vas a encontrar libertad y vas a ser llevado día tras día, sostenidos por Cristo y su gracia. Hermanos, el problema de nosotros es que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y es ahí, mis amados, donde esa liberación o libertad, hermanos, que se nos da, hermanos, principalmente del poder del pecado, es algo que debería el día de hoy recordarnos que ya no estamos bajo la ira de Dios, ni de la tiranía de Satanás. Así que, mis amados, ahora por la gracia de Dios, al volvernos a Cristo, hay salvación en Él. Y, mis amados, vean lo que dice. Vayan conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 7, hermanos. La persona que es realmente libre, hermanos, ya no va a actuar por obligación, sino que va a servir a Dios de una manera voluntaria y con alegría. Aún tú, en tu hogar, como esposo, vas a poder amar a tu esposa de una manera no perfecta, pero como Cristo nos amó a nosotros. Aún como esposa, 2 de Crónicas 7:14. Aún como esposa, vas a poder obedecer a tu marido, no perfectamente, pero vas a poder obedecerlo para que tu esposo pueda ver que está Cristo siendo formado en ti. Como hijos, los que son hijos, 2 de Crónicas 7:14, que aún como hijos, hermanos, creo que en nuestro corazón hay rebeldía, pero que ahora en Cristo, hermanos, podemos ser obedientes a nuestros padres y honrar a nuestros padres. Vean lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Léanlo conmigo, hermanos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, el problema de esta iglesia, hermanos, el problema del pueblo de Israel, hermanos, es que querían hacer las cosas a su manera y a su voluntad. Y el problema nuestro es el mismo, hermanos. El problema es que nosotros queremos en ocasiones agradar a Dios por las cosas que hacemos. Hermanos, Dios está satisfecho por lo que Cristo hizo. No porque tú seas un mejor hijo, un mejor esposo, una mejor esposa. Dios ya está complacido en lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, si tú te esfuerzas por hacer las cosas mejor, eso está bien. Pero, mis amados, ninguna de las cosas que hagamos va a satisfacer más a Dios. Dios ya está satisfecho en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Dice aquí, versículo 14, 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a oír, hermanos. Va a perdonar nuestros pecados. Probablemente tú no estás batallando, regresen a Gálatas, con algún pecado como el de guardar algunas leyes. Probablemente tus pecados son de ira, de querer tener el control sobre las cosas, de querer gobernar y hacer las cosas a tu manera. Bueno, aún eso es pecado. Aún hacer las cosas a tu manera y no a la manera del Señor es pecado, hermanos. Aún el pecado que dices, bueno, es que no es un pecado tan grave, pero aún si hay una mentira en tus labios, es pecado. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de Dios. Y puede decir, bueno, pero ¿cómo me humillo? Arrepiéntete, pídele perdón a Dios por sus pecados. Probablemente has creído
que al tú leer más la Biblia que los demás, que al tú a hablar de una manera mejor que los demás eres mejor. Pero el problema está en nuestro corazón, hermanos. Y el problema estaba en el corazón de esta iglesia, hermanos. Así que, mis amados, dice el apóstol Pablo, versículo 1 del capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que, ¿qué, hermanos? Cristo nos hizo libres, hermanos. En Cristo hay libertad para que ahora podamos hacer las cosas a su manera. El hermano J.C. Ryle dice lo siguiente. Vayan conmigo a Primera de Juan, por favor. Voy a ver algunos pasajes de ahí. Mis amados, Cristo nos hace libres y tú deberías preguntarte si tú ya has sido libre. El Señor Jesús dice a Nicodemo que el que no nazca de nuevo, ¿recuerdan esta palabra? No puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo? Nacer de nuevo para ir al cielo. ¿Y cómo hago eso? Pidiendo perdón y creyendo en Cristo. Y él dice, hermanos, que esta debería ser una de las preguntas más importantes en mi vida. Hermanos, no basta con contestar a la pregunta. Soy un miembro de la iglesia, así que seguramente soy cristiano. Escuchen esto, hermanos. Miles de personas que dicen ser cristianos no tienen ninguna de las características de que han nacido de nuevo. Ahí podemos autoexaminarnos, hermanos. Primera de Juan, ¿lo tienen? Capítulo 3. ¿Lo tienen? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Léanlo conmigo, por favor. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? Ahora, ok, esto es importante, hermanos. Cuando alguien realmente reconoce su pecado y su maldad y reconoce que ahora es libre, hermanos, es ahí donde podemos encontrar esa libertad en Cristo, de saber que ya no somos más esclavos del pecado. Capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, vean el capítulo 5, versículo 18. Capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios, por Dios le guarda. ¿Y el maligno qué, hermanos? Ahora, hermanos, no pecar habitualmente. Cuando tú eres libre de cualquier pecado, Juan dice, mis amados, que aquel que ha nacido de nuevo no peca regularmente. Y no peca con todo su corazón y su voluntad, ni con una inclinación completa por hacerlo. Dice el hermano Ryle, hubo posiblemente un tiempo cuando ni se preocupaba, escuchen esto, de que sus deseos fueran pecaminosos o no. Y no siempre se sintió triste, hermanos. Cuando tú empiezas a sentir tristeza por el pecado o dolor por el pecado, eso quiere decir que has nacido de nuevo. No había enemistad entre él y el pecado. Eran amigos. Es por eso que era normal, antes de conocer a Cristo, pecar. Ahora no lo es. Ahora viene la tentación. Si caigo, digo, ay, Señor, ¿por qué pequé? Porque en ese momento, mis amados, ya sé que el pecado es enemistad con Dios. Ahora, mis amados, el cristiano auténtico aborrece el pecado, huye de él, lucha con él diariamente, hermanos. Diariamente va a haber una lucha con el pecado. Y es ahí donde puedo saber que soy libre en Cristo. Lo considera su peor desgracia. Resiente la carga de su presencia y se lamenta cuando cae bajo su influencia. Así que, hermanos, dice Primera de Juan, capítulo 1, y es un versículo que tal vez todos lo saben. Primera de Juan 1:8, si decimos que, ¿qué, hermanos? Que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, si tú dices que tú no tienes pecado, tú estás mintiendo. Pero sí puedes decir que tú estás aborreciendo el pecado y que tu gran anhelo es ya no cometer ningún pecado. Eso quiere decir que realmente eres libre en Cristo. Hermanos, no puedes impedir que surjan pensamientos malos en tu mente, ni que haya faltas en tu vida, omisiones y defectos en tus palabras y tus acciones, porque aún dice Santiago que todos ofendemos muchas veces, Santiago 3:2, hermanos. Pero puedes decir sinceramente ante Dios que esas cosas te causan aflicción y dolor. Y nada en tu naturaleza las consiente. Ahora, hermanos,
Vean lo que dice Primera de Juan 5:1. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice, hermanos? Todo aquel que cree, esto es la fe, que Jesús es el Cristo, ¿qué dice ahí? Es nacido de Dios. Ahora, en segundo lugar, hermanos, creer en Cristo es algo que solo el Espíritu Santo puede producir. El hombre nacido de nuevo, hermanos, es alguien que ha sido regenerado, cree que Jesucristo es su único Salvador. Hermanos, tú y yo no somos nuestros salvadores. Y tú sabes que Él perdona todos tus pecados, que Él es la persona designada por Dios para cumplir este propósito, para darte libertad. ¿Cómo puedes ser libre el día de hoy si sigues siendo esclavo a cualquier pecado? Solamente corriendo a Cristo. Hermanos, tú te debes considerar totalmente indigno, pero tienes toda la confianza en Cristo de que al confiar en Él y creer en Él, escucha esto, todos tus pecados son perdonados. Todos, hermanos. Ahora, creer que por la fe en su obra consumada en la cruz, su muerte, es considerar que tú eres declarado justo delante de Dios. No es por guardar los mandamientos, es por lo que Cristo hizo por mí, que ahora soy libre. Ahora, mis amados, ¿puedes tener temores y dudas? Sí. ¿Puede haber incredulidad en ti? Sí, mis amados. ¿Puedes sentir que no tienes fe ninguna, mas sin embargo, pregúntate si estás dispuesto a confiar en otra cosa que no sea Cristo? No lo hay, hermanos. Y es por eso que toda tu esperanza de la vida eterna descansa en su bondad, en sus obras, en lo que Cristo hizo por su iglesia. Ahora, mis amados, capítulo 2 de Primera de Juan, ¿cómo puedes saber que eres libre, que eres nacido de nuevo? Primera de Juan 2:29, vean lo que dice ahí. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace, ¿qué? Justicia, es nacido de Él. Hermanos, al momento de ser libres, tú vas a querer practicar la justicia. Y Juan escribe esto, todo el que hace justicia es nacido de Él. El hombre nacido de nuevo, hermanos, o regenerado, es un hombre que quiere vivir en santidad. Se esfuerza por vivir según la voluntad de Dios, hace las cosas que le agradan a Dios, evita hacer las cosas que Dios aborrece, desea poner sus ojos continuamente en Cristo como su ejemplo, como su Salvador, y ser un amigo de Cristo cumpliendo y haciendo lo que Él nos mandó a hacer, hermanos. Sabe que no es perfecto y eso tú y yo lo debemos saber. No somos perfectos, hermanos. Esa perfección la encontramos en Cristo, no en nosotros. No es que ustedes me miren a mí y que digan que yo no soy perfecto, hermanos. El único perfecto es Cristo. Así que, mis amados, aunque a veces tú te sientas tan mal que cuestionas si eres o no cristianos, puedes decir como John Newton, escuchen, no soy lo que debo ser. Hoy lo ponía en mi Facebook. No soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en el más allá, pero no soy lo que antes fui. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso es que eres libre, hermanos. En cuarto lugar, hermanos, dice Primera de Juan 3:14, vean lo que dice ahí. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué, hermanos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿cómo dice ahí? Permanece en muerte. Ahora, hermanos, amar a otros cristianos, hermanos. Esa es una característica de alguien que es libre. Amo a otros, aún amo a mis enemigos, amo a los que me maldicen. Hermanos, el que es nacido de nuevo tiene un amor especial por aquellos que están siguiendo a Cristo. No perfectamente. Hermanos, aún si logras ver a los de tu alrededor, todos los que estamos aquí te vamos a fallar. En algún momento vamos a fallar. El único que no va a fallar es Cristo. Pero aún en eso, hermanos, igual como su Padre en el cielo, ama a todos con un gran amor, hermanos, general, pero tiene un amor especial por aquellos que comparten su fe en Cristo. Hay un amor especial por los que han creído en Cristo. Al igual que su Señor y su Salvador, ama al peor de los pecadores, hermanos, esos éramos nosotros. Y siente dolor por ellos, pero tiene un amor especial por los que son creyentes. Nunca se sienten tan en familia como cuando está en compañías con ellos. Siente que todos son miembros de la misma familia, son sus compañeros de lucha, luchando contra el mismo enemigo. Hermanos, somos compañeros de viaje, vamos en el mismo camino que es Cristo. Y es por eso, hermanos, que podemos ser muy diferentes a Él, hermanos, en categoría, en posición, en riquezas, hermanos. Eso no importa. Si somos hijos de Dios, hermanos,
podemos saber que podemos amar a los demás. Ahora, primera de Juan 5:4, vayan ahí al capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? Vence al mundo. En quinto lugar, hermanos, dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Escuchen esto, el que es nacido de nuevo no basa su salvación de lo bueno y lo malo según la opinión del mundo. No le importa estar opuesto a las prácticas e ideas y costumbres del mundo. Lo que piensan y dicen los demás ya no le afecta. No encuentra placer en las cosas que parecen dar felicidad a la mayoría de la gente. Hermanos, prefiere la alabanza de Dios más que la alabanza del hombre. Temer a Dios, hermanos, más que al hombre. Le da lo mismo, hermanos, porque su meta principal es complacer a Dios. Y aún en esto, hermanos, pues hay otro llamado que es mantenernos puros. Vean lo que dice primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice ahí? No practica el pecado. El que es nacido de Dios, hermanos, nacido de nuevo, va a cuidar su propia alma. Va a despojarse del pecado y del peso diariamente, hermanos. Aún el día de mañana, cuando tú despiertes, vas a amar cosas de este mundo. Y tú vas a empezar a entender que eso no te va a dar plenitud. Así que, hermanos, si eres libre en Cristo, porque Cristo ya te hizo libre, mis amados, vas a procurar no solo evitar el pecado, sino también todo lo que puedas llevar a pecar. Vas a tener cuidado de compañías. Vas a saber que las malas conversaciones, ¿recuerdan? Corrompen las buenas costumbres. Y vas a tener, vas a cuidar el uso del tiempo. Vas a usar el tiempo para un mejor provecho. Vas a redimir el tiempo que tengas. Hermanos, cada 24 horas creo que pasan tan rápidas y que no nos damos cuenta que Cristo viene pronto y Él regresa, hermanos, cuando menos lo esperemos. Dice que algunos van a estar comiendo, bebiendo, casándose y Él viene pronto, hermanos. Así que, mis amados, alguien que ha nacido de nuevo, que es libre en Cristo, va a ser diligente en ser una persona que siempre esté en guardia, que sea humilde, que esté constante en oración. Y por último, hermanos, alguien que ha sido librado por Cristo, hermanos, va a poder entender, hermanos, que todas esas características las obtenemos de Cristo, hermanos, no de nuestras fuerzas. Ahora, mis amados, cuando tú empiezas a seguir a Cristo, vas a poder manifestar esas virtudes, esas características. Ahora escuchen esto, en algunos van a ser débiles y casi invisibles, no se van a ver mucho. En otros van a ser muy destacadas, van a ser muy claras. Mas, sin embargo, esas características van a ser más visibles entre más cerca estemos de Cristo. Regresen conmigo a Gálatas, por favor. Ahora, mis amados, solo los que son nacidos de Dios, los que han creído en Cristo, van a poder entender que Cristo nos hizo libres. Dice el capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo, ¿qué, hermanos? Nos hizo libres. Y ya no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hermanos, todo aquello que nos haga estar con la mirada puesta en las cosas de un yugo, hermanos, un yugo de un animal, hace que el animal vaya viendo el suelo, hermanos. Cuando Cristo nos da libertad, hermanos, podemos mirarlo a Él y poder ser libres. Y si hay algo, hermanos, que nos esté esclavizando, es tiempo de pedirle al Señor que nos libere, hermanos. Probablemente somos esclavos de algo que no vemos tan grave, pero todo aquello que nos esclaviza, hermanos, pues solo Cristo nos puede hacer dar libertad. Por eso dice aquí, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos ¿a qué? Al yugo de esclavitud. Así que, hermanos, Cristo nos hizo libres. Ya no estamos bajo la ley, hermanos. Si has creído en Cristo, si no has creído en Cristo, ¿qué tienes que hacer? Ir a Cristo y confiar en Él. Únicamente descansar en Cristo. Hermanos, el Señor Jesucristo nos justifica por creer en Él únicamente, por lo que Él hizo por nosotros. Vayan conmigo, por último, a Mateo 7. Es un pasaje que tenía al principio. Mateo 7, hermanos. Que tú y yo, el día de hoy, saliendo de este lugar, podamos recordar, hermanos, que es por Cristo que podemos obtener esa salvación. Mateo capítulo 7, versículo 24, hermanos. Si gustan ponerse de pie, los que puedan, los que no puedan, no pasa nada. Mateo 7, 24.
Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno, amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, ay, perdón, estoy en Mateo 6. No, perdón, hermano, me equivoqué. ¿Sí? Mateo 7. Sí, estaba en el 6, hermanos. 24. Cualquiera, pues, léanlo conmigo, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, si tu vida, aún la compara con una casa, tu familia, tu hogar, está fundada sobre Cristo, hermanos, va a permanecer hasta el final. Si tu vida está fundada sobre lo que tú has hecho, pues se va a caer. Más adelante dice, hermanos, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, pues dice que vendrán ríos, soplarán vientos y van a dar contra aquella casa. Pero si tu casa aún es una casa pequeña, pero está edificada sobre Cristo, no se caerá. Así que, hermanos, Cristo ya nos hizo libres para que ahora podamos recordar que solo en Él podamos encontrar descanso y paz para nuestra alma. Vamos a orar. Mi Dios, en esta tarde quiero pedirte que nos limpies de toda maldad, que nos ayudes a recordar que ahora, pues por Cristo somos libres,